Ser podcast. Como todos los domingos, el ahora director de opinión del País, subdirector del periódico, Marc Bassets. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Guten Morgen. ¿Cómo que Guten Morgen? Guten Morgen, sí. Es que estoy en Berlín hoy, ¿sabes? Has vuelto a casa, habría que decir, de alguna manera, ¿no? Sí, he vuelto unos días a Berlín a ver a mi familia, que están todavía aquí para acabar el curso escolar y he regresado brevemente a Berlín. Por eso te digo Guten Morgen. Oye, que no se preocupe Ana Belén, si está escuchando, que vas a volver a Madrid y vas a seguir paseando por Madrid como te recomendó ella. Mañana estoy en Madrid. Ya vuelves. No os preocupéis. Vale. Oye, otro riesgo es que huvieras salido corriendo después del mes que llevas en Madrid, que informativamente también vaya mes que te ha tocado para ser director de opinión, ¿eh? Sí, no he salido corriendo y además es apasionante, ¿eh? Es totalmente diferente, no tiene nada que ver el oficio del corresponsal de lo que hago ahora, pero es apasionante observar desde esta plataforma que es el País, ¿no? y la sección de opinión del País, la actualidad, no solo española, es la actualidad global, pero también la española, que ha sido particularmente intensa y es una actualidad que no para. A veces cuando estás lejos, París, en Berlín, en Washington, te parece lejano y lo relativizas un poco, pero cuando estás ahí en la maquinaria, ¿no? Y en Madrid, en el núcleo de este Madrid, pues la verdad es que es fascinante. Oye, tenemos un par de temas. Para el segundo, de hecho, te pediré que, luego explico por qué, que bajes a la calle, pero vamos a empezar porque tengo una invitada en el estudio. Venga. Hace unos días, la Unión Europea anunció que va a invitar a los talibanes a negociar la posibilidad de deportar a migrantes a Afganistán. Es decir, personas que han huido de un régimen criminal, que ignora ese régimen los derechos humanos y que llevan desde 2001 realizando sistemáticamente lo que ya es conocido como un apartheid de género. ¿No parece una buena idea, no, Marc? Bueno, esta idea, de hecho, y te recuerdo que ya la empezó a aplicar Alemania hace unos meses, y hubo un debate muy fuerte en Alemania, porque Alemania empezó a hablar con los talibanes precisamente con este objetivo. Se trataba, y voy a explicar el argumento, un poco para entender el argumento del gobierno alemán, era que había que deportar criminales, ¿no? O personas acusadas de crímenes graves de nacionalidad afgana, y como sucede con otras nacionalidades, los gobiernos europeos tienen que ponerse de acuerdo con los gobiernos de los países de donde proceden estas personas para organizar los vuelos y para tramitar los papeles y lo que haga falta para que vuelvan y para que vayan a un sitio y no queden en tierra de nadie. Y el problema era, claro, que en Afganistán eran los talibanes y el régimen de los talibanes, que ya sabemos lo que supone, y esto, claro, suscitó una gran polémica, también porque las embajadas y consulados afganos, que estaban en manos de funcionarios que no tenían nada que ver o que no eran directamente del régimen talibán, pues empezaron a llegar talibanes. Por ejemplo, he leído que recientemente en la embajada en Berlín, que está no lejos de donde estoy ahora, pues ahí hay un talibán que está llevando la embajada, y esto suscitó protestas de
de entrada de exiliados y exiliadas, sobre todo afganas, y también es interesante esto de soldados alemanes, porque Alemania estuvo, como muchos países europeos, durante 20 años en Afganistán y perdieron la vida muchos soldados alemanes combatiendo a los talibanes, y decían, asociaciones de soldados y portavoces de los soldados decían que les parecía una manera de legitimar a este régimen de los talibanes. Y este debate pues ahora ha pasado a la Unión Europea, y es a donde ha llegado. Y mientras seguimos en la Unión Europea con la atención puesta en conflictos como el de Irán o el de Gaza, también queríamos hablar aquí sobre esa situación difícil de las mujeres en Afganistán. Queríamos hacerlo con la periodista y refugiada afgana Hadilla Amin, que es presidenta de la asociación Esperanza de Libertad. Y está conmigo en el estudio. ¿Qué tal, Hadilla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues la verdad que yo estoy bien, pero yo siempre digo en mis entrevistas que yo no puedo estar bien porque cada vez que me llegan noticias de Afganistán, no, sí, físicamente estoy bien, pero cada vez que recibo algo de Afganistán, que cómo están las mujeres, lo que está pasando, y todos los días me llegan noticias de Afganistán, esto no me deja estar bien. Esto sí que a mí me afecta, que cómo es posible, ¿no?, en este siglo que las mujeres en Afganistán viven en un apartheid de género. Vamos a empezar tu historia desde el principio. Cuéntanos cómo fue tu infancia. ¿Qué educación recibiste? ¿Qué se te imponía? Pues yo tenía entre 3 y 4 años cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Yo crecí bajo yugo de los talibanes. Estudié en clases clandestinas. En ese momento, como a las niñas no les permitían estudiar ni primaria, estudiábamos en clandestinidad. Yo agradezco a estas clases clandestinas, que hoy yo soy una periodista, pero empecé a estudiar en estos momentos y veía que como a las mujeres obligaban a llevar burka, las mujeres no podrían salir solas. A las mujeres les torturaban en campos de fútbol para que esto sea como un aprendizaje para las familias, para que no dejen a las mujeres salir en las calles. Y hasta 2001, cuando en 2001 Estados Unidos decide ir a Afganistán, ya sabemos que no fue por derechos de las mujeres, fue para buscar a Osama Bin Laden porque estaba refugiado estaba ahí en Afganistán. Entonces fueron ahí y se quedaron durante unos 20 años. Y luego, cuando se acabó sus proyectos, se marcharon y integraron a Afganistán a los talibanes, que eso es muy fuerte. ¿Cómo era tu relación con tu padre y con tus hermanos? En Afganistán las familias son diferentes. Yo tenía 19 años cuando me obligaron a casarme con mi exmarido, que he pasado muy duro durante 6 años que estuve viviendo con mi ex marido. Era una relación, aunque era de familia, pero no era una como relación muy cariñoso, con miedo de que pues no podría, por ejemplo, elegir lo que quería, hasta que me obligaron a casarme con mi ex marido. Ahí se cambió todo. ¿Y tu padre te imponía normas en casa? Esto es Afganistán. En Afganistán los padres, los hermanos son que imponen todo, porque una mujer, da igual la edad que tiene, siempre tiene que pedir permiso a su padre, a su marido, incluso a su hijo. Mujeres viudas piden permiso a sus hijos, a los hermanos, da igual que es menor o mayor que tú, pero tú tienes que pedir permiso para... Por ejemplo, yo primera vez que publiqué mi foto, que no publiqué yo, que una amiga publicó mi foto mientras estaba haciendo una entrevista, mi hermano se enfadó mucho y yo tuve que borrar esto de Facebook, porque a él no le parecía bien que yo salgo en los medios. ¿Y el velo? ¿Uso del velo en tu caso, en el de tu madre? El caso de velo, aunque mi madre, cuando ella era joven, en esta época que las mujeres no eran obligadas a llevar el velo, mi madre no llevaba. Pero ahora incluso ella lleva el velo dentro de casa. Y a mí varias veces mi familia me dijeron que ¿por qué no llevas el velo? Mi hermano vino a Madrid de vacaciones y yo salía para ir al trabajo sin velo y ella me dijo: Hadilla, ¿pero por qué tú no llevas el velo? Le dije: ¿pero tú por qué no llevas? ¿Hay alguna diferencia?
Y ya se cayó y no volvió a decir mi padre también, pero les dije, si me aceptáis así sin velo, vale, por si no, pues ya yo no puedo aceptar que viviendo en Europa vosotros me obligáis a llevar el velo. Yo respeto a las mujeres que llevan velo porque es otra cosa, pero a mí nadie me puede obligar a quitarlo o llevarlo. Vaya historia, Marc. Sí, buenos días, Hadía, desde Berlín. Me gustaría saber cómo tomaste tu conciencia siendo joven de que siendo mujer en Afganistán podías ser libre, afirmar tu personalidad y tus decisiones propias sin todo esto que se te imponía. Buenos días, Marc. Yo digo que esto creo que ha nacido conmigo misma, porque desde que yo nací, mi madre ese día quería ir al hospital, pero yo nací en casa. Es que de ahí, como no, empezase la lucha de que ya yo quiero nacer. Pero mi madre también era una mujer muy luchadora, que a ella no le permitieron seguir con su lucha, que ella quería escribir un libro, pero mis tíos no le permitieron. Y yo durante 6 años que sufrí violencia física, psicológica con mi ex marido, intento de suicidios, entonces de ahí pues hubo un momento que yo dije no, yo tengo que divorciarme porque ya no puedo seguir así sufriendo la violencia que no me permitía ni salir de casa. Me obligaron a llevar burka durante 6 años que había democracia en Afganistán. Y desde ahí se empezó, después de 6 años de sufrimiento y estar en casa, no poder ni salir sola, que yo no podía ni salir sola. Y vuelvo a repetir que había democracia en Afganistán, pero aún así yo no podría hacer nada y después de 6 años dije no. Yo ya quiero liberarme de de infierno y quiero estudiar. Y empecé a estudiar el periodismo. ¿Cómo se decidió quién iba a ser tu marido? ¿Quién lo decidió? ¿En función de qué? Mis padres decidieron, eligieron esta persona para mí porque decía que tiene estudios y tiene dinero, pues te va a cuidar bien. Le daba igual que él no me va a permitir estudiar en la universidad. He pasado muy mal, pero yo ahora cuando pienso en la Hadilla de hace 10 años o hace 6 años digo, era una Hadilla totalmente diferente. Hablas como si tuvieras, yo qué sé, 80 años. ¿Y tienes cuántos? 33. 33. Sí. ¿Sabes algo de tu exmarido? No querrás ni saber, ¿no? Están en Afganistán que... Hace 2 semanas yo fui a Berlín para ver, porque mis hijos vivían antes en Alemania, pero es que ahora que cuando hablábamos, ¿no?, de deportaciones de los afganos, pero es que a mi ex marido Alemania le permite entrar y salir tan fácil que es como en Madrid vas a Málaga o vuelves. Es así, a él en Alemania le permiten entrar y salir de Alemania y viajar a Afganistán, aunque siendo refugiado no se permite viajar, y él ha secuestrado a mis hijos en Alemania, les llevó a Afganistán, y Alemania no está haciendo nada. Y digo, pero ¿cómo es posible si hablamos de Europa, si hablamos de Alemania, y están permitiendo a una persona que secuestró a mis hijos y les llevó a Afganistán, y él seguía viviendo durante 1 año aquí en Alemania, y nadie le preguntó? Y ahora que yo denuncié, a él le llegó notificación del juicio y él se escapó y Alemania no ha hecho nada. Si él no vuelva, Alemania me tiene que responder cómo ha permitido a este tío entrar y volver a Alemania, y ahora ¿quién va a traer a mis hijos? ¿Tus hijos están en Afganistán, si he entendido bien? Sí, ahora están en Afganistán. ¿Cuánto tiempo hace que no los has visto? Desde 2024. Desde 2024 el padre de mis hijos les llevó a Afganistán porque vivían en Alemania. Tú tienes un documental que además puede verse ahora en Movistar Plus, se llama Hadilla Amin, ¿dónde están mis hijos?, donde narras esta violencia que se ejerce sobre las mujeres a través de sus hijos, lo que llamamos la violencia vicaria. Esto está a la orden del día en Afganistán.
Sí, como ya sabéis que el último normas de los talibanes que ha salido, ¿no? Que es como legalizar el matrimonio infantil en Afganistán, robando el futuro y el sueño de las niñas en Afganistán. En este documental sí que es mi historia personal, pero a través de esta historia quería contar historia de miles de mujeres que están viviendo esto como que estoy viviendo yo, ¿no? La violencia vicaria, que en Afganistán desafortunadamente, si la violencia no deja fracturas visibles, no se cuenta como violencia. Entonces, de violencia vicaria, violencia sexual, violencia psicológica, hay violencias que no se hablan y no se saben que es una violencia. Y yo soy una de las mujeres que estoy sufriendo esto de violencia vicaria y que a través de este documental quería contar esta historia para que vean que qué difícil es ser madre en Afganistán. ¿Y qué te parece, Jadilla, cuando ves que la Unión Europea establece contactos y establece un cierto diálogo con los talibanes? Yo quería decir que como invitar a los talibanes y sentarse y negociar con ellos significa legitimidad política con un grupo terrorista, que son terroristas que hasta ayer asesinaban a las mujeres en sala de parto, a los bebés recién nacidos, y ahora Europa quiere sentar con ellos, pero da igual, bajo cualquier argumento, si habla de deportaciones de los delincuentes, da igual, pero sentar y hablar con los talibanes a mí no me parece bien, porque es injusticia. De 20 millones de mujeres que están encarceladas en Afganistán están viviendo bajo el apartheid de género, aún así Europa quiere sentar con estos terroristas. Es que esto no me parece bien. ¿Cómo es esa ley que has mencionado antes que legaliza el matrimonio infantil? Me he quedado un poco asustado al escuchar esas palabras incluso. Pues sí, que es matrimonio infantil. Hace creo que una semana se aprobaron unas normas sobre el divorcio, que en Afganistán siempre el divorcio para las mujeres ha sido muy complicado, y ahora con esas normas es aún más, que dicen que a una niña, pues cuando sea mayor de edad, por estas cosas, razones, sí que puede divorciar, pero no ponen fácil el divorcio. Si tú dices que una niña sea mayor de edad, es decir, que ya con una niña de cuando le baja la regla, ya sé que puede casarse. Es una niña pequeña que tiene que estudiar, tiene que jugar, tiene que disfrutar de su infancia, pero aún así los talibanes legalizan este matrimonio. Esto abre la puerta de matrimonios infantiles. Las familias van a ahora decidir que ya, como mi hija no estudia, mi hija durante 24 horas, 7 días está en casa, no está haciendo nada, es mejor buscar un marido para que ella pueda hacerse su vida casada y tener hijos. Entonces esto, con esta norma de los talibanes, se está aumentando. Sobre la deportación de los afganos, también vamos a hacer una manifestación aquí en Madrid, porque no nos parece bien que Europa quisiera sentarse con los talibanes. ¿Tienes alguna esperanza de volver a ver a tus hijos? ¿Cómo puedes conseguirlo estando ellos en Talibán y en Afganistán y con su padre? Desde ayer que yo recibí esta noticia que su padre ha vuelto a Afganistán, ya perdí la esperanza, porque si él no vuelve a Alemania, ya es que yo no puedo hacer nada. Siendo madre y en Afganistán la custodia no dan a la madre, porque la custodia siempre es del padre. El padre tiene todo derecho y nosotras no tenemos ningún derecho a nuestros hijos. Si mi ex marido no vuelve a Alemania, o si vuelve sin mis hijos, es que yo no puedo hacer nada. Y es aún más complicado de tener esperanza de que pueda visitar a mis hijos en corto plazo. Tengo que esperar hasta que ellos cumplan 18 años para que ellos salgan del país. Si no, siendo menores de edad no podemos, y desde aquí, desde España, el gobierno español no me va a apoyar para traer a estos niños, aunque ya todo el mundo sabe mi historia. Yo escribí un libro que se llama Sin velo, una mujer libre contra los talibanes.
ahí explico muy bien mi situación, aún así no me están apoyando en este caso, que para traer a mis hijos, para que ellos puedan vivir, porque la educación que están recibiendo en Afganistán es que ahí pues les están enseñando a ser talibanes. A ser talibanes. En el futuro todo el país va a ser talibán. ¿Y sabes, tienes noticias de ellos de vez en cuando? ¿Tus padres te dicen cómo están? No sé. Mis padres no viven en Afganistán, ellos también han salido de Afganistán y llevo mucho tiempo sin hablar con ellos, pero tengo un contacto ahí que sí que en vez de cuando me manda información, me manda fotos de ellos, vídeos, para que yo supiera que están bien. Pero ahora para mí es muy preocupante si él no vuelva a Alemania. Yo recuerdo cuando Estados Unidos invadió Afganistán, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo una cosa, dijo, vamos a sacar a Afganistán de la edad de piedra. Y hubo mucha gente que se le echó encima, pero recuerdo que había historiadores que decían que Afganistán no puede cambiar, que el futuro de Afganistán es muy negro. Es así, porque si vemos la historia de Afganistán, esto se ha repetido varias veces. Es que la historia sigue repitiendo. Hay varios factores que, por estas razones, Afganistán nunca ha tenido un gobierno estable y ya hemos visto que llevamos más de 40 años en esa situación, ¿no? Cada vez que el país desarrolla un poco, de repente se cambia la situación. Entonces, después de 20 años que han gastado muchísimo dinero los países occidentales que estaban en Afganistán, ¿no? Desarrollando proyectos, pero de repente deciden marcharse y Afganistán vuelva en la misma situación de los años 90, 96. Ya Afganistán sigue en esa situación. Entonces, ¿para qué vinieron durante 20 años? De repente se marcharon y dejaron Afganistán. Pero desde que empezaron el negocio de paz con los talibanes, ahí sí que nos preocupaba que sentar con los talibanes en nombre de negocio de paz, ¿qué lógica tiene, no? ¿Por qué quieren hablar con ellos? Y porque yo no quería seguir en Afganistán, pero es que tenemos diversidad de etnias, idiomas, que esto también influye mucho. En la frontera que tenemos entre Pakistán y Afganistán, Durand Line, esto también afecta en situación de Afganistán y su localización geográfico que está ahí, por ejemplo, los países que están vecinos de Afganistán, esto también afecta, que Rusia también está ahí, China también, Irán, Pakistán. Esos son factores que no han dejado a Afganistán tener estabilidad durante mucho tiempo. Y en nombre de etnia, en nombre de idioma que hablamos, también tenemos problemas. Es que nosotros, los afganos, también tenemos nuestros problemas. Ahora que vivimos unas crisis en Afganistán, los que estamos fuera de Afganistán estamos peleando que yo no quiero ser afgana, yo quiero ser de Afganistán. Esto, ¿no? El enemigo que tenemos ahí ya ve que nosotros fuera de Afganistán no pensamos en Afganistán, pensamos de que no me llames afgana, no me llames tayika, no llames pashtun, que este problema que también sí afecta en la situación de Afganistán. ¿Cómo llegaste a España, Khadija? Yo como era presentadora de noticias en Televisión Nacional de Afganistán, durante una semana que estuve en Kabul, desde 15 de agosto hasta 22 de agosto, todos los días hablaba en los medios internacionales sobre lo que estaba pasando en Afganistán, que a mí como presentadora de noticias no me permitieron volver a trabajar. Por eso, periodistas que me llamaban y me contactó una periodista española del país y me dijo, Khadija, te queremos trasladar a España. Y yo, sin saber de España, y solo conocía Real Madrid, y de repente con una bandera de mi país, salí de Afganistán, sí, en unos vuelos de evacuación por Ministerio de Defensa. Y llegué a España y me recibió la ministra de Defensa en el aeropuerto de Torrejón, en Madrid. Khadija Amin, periodista afgana, refugiada en España, presenta un documental que se puede ver en Movistar Plus, se llama Khadija,
¿Dónde están mis hijos? Y tiene también ese libro que ha mencionado que se llama Sin velo, publicado por Debate, en el que cuentas tu historia. Pues te deseo lo mejor para el futuro, sobre todo que recuperes el contacto con tus hijos, que recuperes a tus hijos. Ojalá puedas conseguirlo. Muchísimas gracias, ojalá. Ojalá que la gente te escuche esta conversación y que a lo mejor alguien te eche una mano, como dices tú, que de momento nadie te ha ayudado. Gracias, Jadilla. Suerte en el futuro. Gracias. Gracias, muchas gracias, Jadilla. Mar, como decía al principio, hay una persona esperándote muy cerquita de tu casa, el lugar en el que estás, en Berlín, para hablar de algo que mencionamos la semana pasada. Te doy un par de minutos para que bajes y charlas con él. Sí, pues hacemos esto. Perfecto. Ser podcast. Bueno, pues ya en la calle, en Berlín, muy cerquita de su casa, como decía antes, estás por ahí, ¿no, Mar? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Estás en qué barrios? Descríbenos un poco el barrio. Pues Javier, estoy en el barrio bávaro de Berlín. Es un barrio en el corazón del antiguo Berlín occidental. Un barrio que se llama Barrio Bávaro porque todas las calles tienen nombre de ciudades o de pueblos bávaros, y además fue un barrio que antes de la Segunda Guerra Mundial era un barrio donde había muchos berlineses judíos que murieron en gran parte exterminados por el nazismo en los campos de concentración y exterminio. Y he venido a pasear por el barrio bávaro con Bernd Rotter. Buenos días, Bernd, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bernd Rotter es un historiador alemán, gran conocedor del siglo XX, de la historia dramática del siglo XX en Alemania, en Europa, y también gran conocedor de la historia de España. Y he venido con él a pasear por aquí porque creo que él nos puede explicar muy bien el significado de lo que vamos a ver. Las calles de ese barrio de Berlín por el que estáis paseando están salpicadas de pequeñas losas doradas en el suelo. Son unos adoquines que conmemoran el último lugar de residencia o de trabajo de víctimas del Holocausto. Cuéntanos cómo nace esa iniciativa, Bren. Bueno, esos adoquines que están puestos enfrente de casas, es decir, en la zona pública de las calles, no hay que entrar en las casas, son frutos de una iniciativa privada de un artista alemán, Gunter Demnig, que en el año 92 empezó en Colonia a poner adoquines para conmemorar Roma y Sinti gitanos deportados, matados por los nazis, y se extendió esta iniciativa durante las últimas 3 décadas en toda Alemania e incluso fuera de Alemania, ahí también en Madrid, para conmemorar todos estos judíos perseguidos o matados por los nazis. Hay adoquines también para gente que consiguieron huir. Estamos enfrente de un edificio, tenemos enfrente de nosotros en el suelo 4 adoquines para conmemorar la memoria de parece una familia, una abuela, una pareja y su hijo. La abuela nacido en 1878, la pareja en 1903 o 1904 y el hijo en 1931. Y la suerte de todos estos es diferente pero representativo para esta situación, porque el marido, nacido en 1904, consiguió huirse en 1938, primero a Cuba y después a Estados Unidos. Su hijo, su mujer y su, me parece, mujer, la abuela de la familia, fueron deportados en febrero de 1944, primero al campo de Theresienstadt y después a Auschwitz, donde murieron en enero de 45. Y todo eso se puede leer en esos adoquines.
la gente que se para aquí conocen después los nombres y la suerte de la gente y tienen una idea de ya en un edificio normal había 4 víctimas del nazismo, de la persecución de los judíos. Esta familia, que es conmemorada en estos adoquines, se llamaba Harbrüder. Y lo interesante y lo chocante y lo que nos interpela de esta manera de conmemorar es que estas 4 personas vivían en el mismo edificio frente al cual nos encontramos. Uno se da cuenta, el paseante, el berlinés, quien pasa por delante, quien tropieza con estas piedras, porque literalmente en alemán es Stolpersteine, que quiere decir las piedras con las que te tropiezas. Te das cuenta de esta ausencia que hay en Alemania, en Berlín, en Alemania, yo diría en Europa, con lo que sucedió con el Holocausto y el genocidio de los judíos y de las otras víctimas del nazismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta familia Harbrüder, pero si quieres podemos continuar paseando, porque esto por todo este barrio uno se encuentra constantemente. Yo viví, cuando vivía en Berlín, viví en este barrio y era un recordatorio de la historia de Berlín y de Alemania y de Europa y de esta herida tan profunda y de estas ausencias. Esta es una ciudad marcada por las ausencias. ¿A ti te parece, Bernd, que hay diferentes maneras de reconciliarse y reconocer tu propia historia? Que hay gobiernos que intentan esconderla debajo de la alfombra y hay otras maneras, que es reconocer los errores mediante homenajes urbanos como estos que estáis describiendo. Obviamente a mí me parece muy bien, pero es importante subrayar que es una iniciativa de la sociedad civil, no es un proyecto del gobierno. El gobierno está en favor de eso, no hay lugar para dudar de eso, pero es todavía más importante que la gente que viven en estos edificios siempre tomen la iniciativa para hacer poner esos adoquines, porque este artista no sabe o a veces consulta unos archivos por internet, pero normalmente es la iniciativa de los inquilinos, de los propietarios de las casas hoy en día para poner estos adoquines para conmemorar la memoria de los ex inquilinos, ex vecinos deportados y matados o huidos de Alemania antes de los años de la deportación. Sí, mira, Bernd, aquí hay otro de estos adoquines. Nos paramos un momento. Aquí es alguien que se llamaba, una mujer que se llama Johanna Klum. Su nombre de soltera, como se decía, era Levin, y había nacido en el año 1902, y aquí pone, fue deportada el 4 de marzo de 1943 y asesinada en Auschwitz. Javier, es un poco esto, va a pasear por el barrio bávaro y por otros lugares de Berlín y de Alemania. Siempre se colocan los adoquines enfrente de las casas donde que fueran la última residencia escogida voluntariamente, porque había en los principios de los años 40 también llamadas casas de judíos en que tenían que moverse forzosamente y vivían bajo bajo condiciones muy malas, pero los adoquines se ponen donde vivían según su propia voluntad antes de que empezó la persecución. Bernd, tú eres hispanista y escribiste un libro que se llama Franco y el Holocausto. A finales de 1942 el gobierno de Alemania concedió a 10 países aliados o neutrales o amigos la posibilidad de repatriar a sus súbditos judíos que vivían en la zona ocupada por Hitler. De ellos, 4.500 eran españoles o tenían nacionalidad española. ¿Nos puedes contar esta historia? El gobierno de España recibió este ultimato alemán en enero del 43. El ultimato consistía en que o repatriar esos judíos con pasaporte español o dejar a los alemanes hacer que querían, es decir, deportarlos, matarlos. Y el gobierno español, el gobierno de Franco, lo sabía. Y la primera reacción era negar la entrada y
unas semanas después aceptó un cierto número, pero no todos estos, no todos los 500.000, 4.500. Fue España que seleccionaba entre estos. Alemania hubiera dejado todos salir del territorio bajo dominio nazi en esta época. Y bueno, al final llegaron unos 2.500 judíos con pasaporte español a España, es decir, más o menos la mitad de los perseguidos, y el resto a veces se consiguieron esconderse, o en otros casos muchos casos fueron deportados y matados. ¿Y o con qué parámetros se elaboró esa lista a los que Franco aceptaba en España de vuelta? Solamente aceptaron repatriar los judíos que tenían cumplido con todos los requisitos legales para inscribirse en el registro consular. Había en los años 20 la posibilidad de hacerse español, de ganar la ciudadanía española, pero los que, por ejemplo, una pareja estaba inscrita en el registro consular, pero sus hijos no. O el marido estaba inscrito, pero después se casó con otra persona, y esta persona, quizás judía, no fue inscrita en el registro consular, y tampoco el matrimonio en sí. Así que en esa situación los padres podrían emigrar, pero los hijos no dejaban entrar. O la mujer no tenía el derecho porque no estaba inscrita en el registro consular, pero su marido. Así que fueron situaciones muy complicadas, y con el resultado que la selección dejó la mitad de los que se podría salvar, dejaban a su suerte. Mira Javier, aquí nos tropezamos con otros adoquines. Aquí hay varios, hay como 7. Y cuesta un poco de leerlos porque a veces quedan un poco sucios. Hay personas, yo lo he visto a veces paseando por Berlín, que se dedican a limpiarlos, ¿no? Hace un par de días el Steinmeier, el presidente federal, limpió unos adoquines. Y estos no fueron porque están un poco, cuestan de leer, pero mira, hay una mujer que se llama Ella Schwerin, que fue asesinada en Auschwitz. Luego una familia que es Blumenthal, que parecen como madre e hijo, ¿no? Porque la señora Lili Blumenthal nació en el 1891 y su hijo Max Blumenthal en el 1800... Ah, no, son marido y mujer. 1891, los dos nacidos. Max y Lili Blumenthal. Lili fue asesinada en Auschwitz en el 44 y Max Blumenthal tiene una historia curiosa. A ver si Bernd nos da las claves de esta historia. Fue detenido el 27 de mayo del 42 después de un ataque que hubo a una exposición que se llamaba el Paraíso Soviético, que era una exposición de propaganda nazi contra la Unión Soviética. Y aparentemente Max Blumenthal participó en algún tipo de protesta o atentado que hicieron, creo que comunistas judíos, ¿verdad? ¿Bernd? Sí, es verdad, que fue una exposición anticomunista de propaganda nazi, y había ataques de un grupo de resistencia, entre ellos comunistas, pero no solamente, y el Gestapo la policía secreta de los nazis consiguió arrestar, detener varios participantes del grupo, y en este caso muestra que los adoquines no son solamente puestos para víctimas judíos, sino para todas las víctimas de los nazis, también los opositores políticos, los que pertenecían a esos pequeños grupos de la resistencia. Y puede ser que el Max Blumenthal fue un militante comunista, o por lo menos sabemos de esto, que fue un enemigo político de los nazis. Y luego aquí también hay una familia que se llama Kohn, Werner y Frida Kohn,
que parecen también matrimonio, nacidos en 87 y 94, 1887 1894, y los dos fueron asesinados también por los nazis. Y la tercera son los Simpson, Leopold Simpson y Martha Simpson. Cuéntanos, Bernd, que lees aquí, ¿cómo interpretas? Otra pareja bastante vieja en esta época, 1863, es el año de nacimiento de Leopold Simpson, es decir, que casi cumplió 80 años al ser deportado a Theresienstadt, pero sobrevivió. Su mujer, 12 años más joven, murió en el agosto del 44 en Theresienstadt. Así que también aquí tenemos esta mezcla de opositores políticos, personas que murieron en los campos de concentración y uno que sobrevivió a un campo de concentración. Y para todos se ponen estos adoquines. Bernd, tú como hispanista y como historiador, ¿qué opinión te merece que la memoria histórica en España no sea una obligación moral, sino que sea un constante enfrentamiento político? Bueno, sí, para todo el público alemán, y no solamente gente de la izquierda, sino también para democracianos, al aprender que esta memoria histórica, el homenaje a las víctimas de una dictadura, sea una causa de enfrentamientos políticos en España, sorprende, porque conmemorar esta vida, esta suerte que padecieron, es para nosotros algo normal, porque al final se trata de de personas individuales que merecen que no se olviden su suerte. Y aquí incluso la extrema derecha no pone en duda esos adoquines. Ni siquiera la extrema derecha. Bernd Rotter, que es autor del libro Franco y el Holocausto, también fue miembro de la Comisión Histórica del SPD. Gracias, Bernd, cuídate mucho. Gracias. Y a Mar Bassets, oye, os dejo en este paseo por Berlín, la verdad es que dais un poco de envidia, y la semana que viene te veo de vuelta en Madrid. Cuídate, Marc, un abrazo. Gracias, Javier, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.